Hola y bienvenidos. Te invitamos a escuchar el contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 17. Dunia de Win nos habla esta semana de algunos tópicos de la política en Sudamérica. Carlos Almanzar nos pone al día del conflicto entre Israel y Palestina y nos cuenta los misterios que giran en torno al Triángulo de las Bermudas. Claire Valerio nos da detalles sobre la serie de Luis Miguel y nos dice lo nuevo que trae Juan Luis Guerra. Carlos Rizik nos regala esta vez la posible implementación de la renta básica universal. Esto es Radio Sin Radio, tu magazine podcast, episodio 17. Hasta que lo encontraste. Ponte cómodo, relájate, escucha y disfruta a partir de este momento Radio Sin Radio. Es momento de escuchar a Dunia de Wind, que nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Hola compañeros, seguidores, ante todo a los que nos han escrito, ya sea a través de las redes sociales, en mensaje privado, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí y ser tan fiel cada semana. Bueno, señores, Chile, cuando ustedes escuchen este podcast, habrá celebrado el pasado fin de semana, 15 y 16 de mayo, unas elecciones donde se eligió a 155 miembros para una nueva convención constituyente. Esos 155 asambleístas acabados de elegir durante 2 días escribirán una nueva carta magna en ese país. Una constitución que será, atiendan bien, 1, semipresidencial, 2, no se permitirá la reelección, 3, el voto voluntario, 4, un Congreso unicameral, y ahí voy a hacer énfasis luego. 5, un Estado plurinacional. 6, un periodo presidencial de solo 4 años. Y 7, quieren un Estado benefactor, no un Estado subsidiario. Escuchen bien. Chile, como en tantas otras cosas que después de la dictadura ha ido avanzando muchísimo en cuestiones de derechos para sus ciudadanos, será el primer país del mundo que escribe esta Carta Magna de manera paritaria, es decir, tanto igual número de hombres y mujeres. Y de verdad que cuando yo leí y me enteré de esa noticia en estos días, sentí mucha envidia, yo no sé ustedes, pero yo sentí mucha envidia, sobre todo del acápite número 4 de un Congreso unicameral y el acápite número 7 de tener o ser un Estado benefactor y no un Estado subsidiario. Sentí envidia como dominicana porque ojalá nosotros algún día tener un Congreso unicameral y no seguir manteniendo a tantos vividores en el Congreso más caro del bloque latinoamericano, yo me atrevo a jurar y asegurar. Estamos manteniendo 188 diputados, 32 senadores, 7 diputados de ultramar que no hacen nada, y ustedes lo saben, y 15 del Parlacén que se juntan o se reúnen una vez al año y cobran en dólares. ¿Tú supiste, Dunia, que alguien está proponiendo en República Dominicana un Congreso unicameral? Es decir, lo estamos proponiendo hace años. Eliminar una de las cámaras e reducir una cantidad grande de todos esos diputados y hacer una sola cámara. Es que debería ser así. Una sola cámara y no tener todo este gentío que le cuestan una multimillonada cada año a un país pobre y un país donde los salarios son miserables como la República Dominicana, y tenemos a 2 o 3 gente ahí dándose una vida, exoneraciones de vehículos, que barrilito. Oye, estamos hartos ya. Totalmente. Estamos hartos con J ya. Eso es un deseo que tenemos mucho, una pequeñita campaña que hemos comenzado a través de las redes. Únanse, por favor, para que algún día, aunque sea dentro de 100 años, haya un Congreso unicameral. Y de Chile salto a Perú,
donde también se aproxima la segunda vuelta electoral, que ya les había hablado en podcast, en episodios anteriores, de Pedro Castillo, que es un contrincante bastante fuerte, que tiene todos los números de ganar las próximas presidenciales de Perú, y que la gente aún no se lo cree, que este dirigente andino, vamos a decirlo así, se esté situando tan alto en el electorado. Un hombre, como dije también anteriormente, entre comillas, de izquierda, muy de izquierda en cuanto al mercado y la economía, pero en cuanto a pensamiento social, peor que cualquier cura, pero peor. Este señor, si Pedro Castillo gana contra Keiko Fujimori, la hija tan archiconocida del dictador que se encuentra preso actualmente, Alberto Fujimori, él plantea crear una nueva constitución política, típico. Quiere nacionalizar sectores estratégicos como la minera, el gasífero y el petróleo, muy típico también. Y desactivar el Tribunal Constitucional, que sea el pueblo que elija a los jueces. Eso no está tan mal, pero lo demás son planes que ya hicieron Evo Morales en Bolivia, que hicieron en Ecuador también y que hicieron en Venezuela y no les ha ido muy bien, que digamos. Pero, señores, cuando la cosa se aprieta y en base a la tan pobre oferta electoral que tiene Perú en este momento, al igual que nosotros y al igual que otros países también de Latinoamérica, donde uno ve que es lo mismo en cada lugar, donde no hay gente que de verdad uno con la que se identifique, pues es muy probable que si este señor gana, un hombre que llega a las elecciones a caballo, usa un sombrero de ala ancha, blanco, escribe con un lápiz y una libreta, así a la antigua usanza, ese hombre en 2 semanas, el próximo 6 de junio, puede ser el próximo presidente de Perú, como quien no quiere la cosa, ¿eh? Y hay mucho temor con esa situación, mucho temor. Tanto así que hasta el premio Nobel escritor peruano Mario Vargas Llosa, miren si la cosa es grande, que uno de sus últimos artículos en el periódico español El País pidió el voto a Keiko Fujimori, un hombre que fue un archienemigo del padre de esa muchacha, cuando él se postuló o tuvo sus pretensiones presidenciales en los años 90. Yo no sé si tú te acuerdas, Carlos, de eso. Claro. Bueno, tú sabes que hay una cosa, si hay algo que yo le admiré a Fujimori, fue que cerró el Senado. Sí. Le metió los tanques de guerra y cerró eso. Lo disolvió. Todos estos parásitos, gastando los cuartos de nosotros, está cerrado esto, y le metió vehículos blindados militares. Yo sueño con que eso pase en muchos países de América Latina. Ustedes se dan cuenta que caemos en lo mismo. ¿Te das cuenta que caemos en lo mismo? Es que donde quiera el mismo modelo, el mismo patrón. Y bueno, señores, me voy a Colombia, donde lamentablemente todavía sigue la violencia. En estos días, la canciller de Colombia, Claudia Blum, fue la segunda ministra que le ha renunciado debido a todo esta barbarie que está ocurriendo al presidente Iván Duque. El primer ministro fue el exministro Alberto Carrasquilla, que dejó el Ministerio de Hacienda, y lamentablemente la violencia y el vandalismo continúa. Es un país que tiene elecciones el año que viene. Ya el asunto no es solamente por una reforma fiscal, sino que aquí hay objetivos electorales. Así que de momento estas informaciones de manera breve. Dunia de Win, las cosas como son, sin reservas. Una forma diferente de informarte y actualizarte. Radio sin radio. Él está aquí, allá, cerca, lejos, en el aire, en la nube. En fin, Carlos Almanzar se encuentra fuera de todo, sin desperdicios. Radio sin radio. Antes de entrar en materia, señores, vamos a recordar la fecha del 21 de mayo del año 1927, cuando se produjo el primer vuelo sin escala en el Atlántico, un vuelo transatlántico que lo hizo el aviador Charles Lindbergh. Este piloto aviador estadounidense completó este primer vuelo a través del Atlántico en 1927, 21 de mayo. Viajó desde Nueva York a París en un monoplano, se llamaba el Spirit of St. Louis, o el Espíritu de San Luis. Lo hizo en 33 horas y media. Usted dirá, ¿cómo? De Nueva York a París.
lo hizo en 33 horas y media. Bueno, hay que decir que él volaba prácticamente a ras del océano, al punto de que él podía saludar a los pescadores que estaban cerca y le, ¿cómo están ustedes? La idea era que si el avión tenía algún problema, como él no estaba muy alto, él podía acuatizar. Esa era la idea. Porque lo que se estaba tratando de demostrar era que se podía hacer el vuelo sin escala, sin parar. Él dio la vuelta, entró como por la parte baja de Inglaterra, sobrevoló esa parte de la isla del Reino Unido para entonces llegar a París, Francia. 21 de mayo de 1927, ese primer vuelo sin escala de Nueva York a París, 33 horas y media a cargo de Charles Lindbergh. De inmediato entramos afuera de todo. Bueno, estamos todos muy, diría yo, tristes por lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. De nuevo, una escalada de una guerra terrible. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué son los llamados árabes israelíes? Árabes israelíes. Porque la gente cree que en Israel, que se le conoce como el Estado judío, no hay gente de otras nacionalidades. Pues miren que sí, la minoría árabe de Israel son palestinos por herencia, pero israelíes porque tienen la ciudadanía. Israel tiene una población de poco más de 9 millones de personas. Cerca de una quinta parte de ellos, aproximadamente casi 2 millones, 1.9 millones de personas, son árabes israelíes. Son palestinos que permanecieron dentro de las fronteras del Estado de Israel después que se produjo la creación en 1948. Cerca de 750,000 de ellos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en la guerra que siguió. Los que se fueron se establecieron junto a la frontera de Israel en Cisjordania y Gaza y en campos de refugiados en toda la región. Mucha gente dirá, pero ¿cómo va a ser que son árabes y son israelíes? Bueno, sí, pero es por lo que dije. Lo que pasa es que al asignarse, al crearse en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel, ellos se quedaron ahí. La población restante dentro de Israel se autodenomina árabes israelíes, palestinos israelíes o simplemente palestinos. Los árabes israelíes son musulmanes en su mayoría, pero como en el resto de la sociedad palestina, los cristianos constituyen el segundo grupo más grande entre ellos. Vamos a subrayar la parte musulmana, porque estamos en lo que se llama el Ramadán, sagrado de los musulmanes, que es en el mes en que ellos no comen nada sólido desde que sale el sol hasta que se acuesta. Entonces, aparentemente todos estos problemas que estamos viendo en este momento, esta escalada de violencia ha comenzado porque los israelíes están presionando a los palestinos que viven dentro o en la franja de Gaza, por ejemplo, que hagan sus rituales con relación al Ramadán. Estos árabes israelíes tienen derecho a voto desde las primeras elecciones en Israel el 25 de enero de 1949, pero aseguran que son víctimas de discriminación sistémica en el país desde hace décadas. Oigan eso, una discriminación sistémica. Las comunidades árabes y judías en Israel no suelen compartir espacios cívicos, aunque un efecto secundario positivo de la crisis del coronavirus en los últimos meses ha sido la estrecha cooperación entre ambas. Un área de integración es el Sistema Nacional de Salud,
donde pacientes judíos y árabes comparten hospitales, tratamientos y médicos. El 20% de los médicos, el 25% de las enfermeras y el 50% de los farmacéuticos son árabes israelíes. Es difícil detectar una identidad nacional compartida que englobe a los ciudadanos árabes y judíos de Israel. Por ejemplo, el ejército juega un papel central en la sociedad israelí y para los ciudadanos judíos el servicio militar es obligatorio. Sin embargo, los árabes están exentos del reclutamiento. Vamos a esperar a que este conflicto que ya ha provocado está por los 30 muertos en el área de la Franja de Gaza, incluso un edificio donde estaban las oficinas de la Associated Press y de la cadena de televisión Al Jazeera fue demolido por un cohete israelí, alegando que ahí operaba también un centro de operación de Hamas. De manera que vamos a esperar a ver si esto se tranquiliza un poco, porque es sumamente preocupante lo que está ocurriendo allí. Fuera de todo, sin desperdicios, Carlos Almanzar. Continúa Radio Sin Radio. El mundo ahora escucha Radio Sin Radio. Los aplausos, el flash de la cámara, la fama, los premios, los escándalos. Entérate de todo con Claire Valerio, quien nos trae el mundo del espectáculo sin alfombra roja. Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Hola a todos. Yo estoy súper feliz de volver a compartir esta nueva edición del mundo del espectáculo sin alfombra roja. Y vamos a hablar ahora, empezamos con... traté de hacer como un resumen, como una recopilación de muchas cosas que están pasando y bueno, vamos a hablar de los siguientes temas. Empezamos con este de Netflix, que es esta serie que ya hace una semana salió la segunda temporada. La primera yo la vi y me quedé con todas las ganas de ver qué más pasaba y bueno, había que esperar que viniera la segunda, ya por fin salió. Y estamos hablando de la serie de Luis Miguel, interpretada por este actor mexicano Diego Boneta, que se ha cogido este papel súper espectacularmente bien, lo hace extremadamente bien. Interpreta a Luis Miguel, yo creo que de la A a la Z, además de que también canta súper bien, le ha llegado al nivel que Luis Miguel canta y espectacular, brillante. Bueno, pues resulta que en esta serie que está aprobada por Luis Miguel, se dice que además de contar su historia que muchas personas no saben, ha comentado su trato con su hija, ha mostrado cómo volvió a reconectar después de 11 años con su primogénita Michelle Salas. Y la revista Hola se acercó a Michelle Salas y le pidió su opinión acerca de esta serie y cuál era su comentario al respecto. Y pues ella dijo que consideraba que la serie tenía mucha ficción y que no refleja lo que es la realidad entre su padre y ella. Mencionó que si en algún momento ella decide contar su versión de los hechos, pues ese día cambiarían muchas cosas, pero que todavía no se siente preparada. También Michelle Salas habló de su papá y dijo que su relación no es muy cercana en este momento y que en ocasiones ha sido muy complicada, como todos sabemos, pero también no dudó en halagar al Sol de México diciendo que su padre es un gran profesional y que le ha dado muchos consejos que le han servido en la vida y sobre todo en su trabajo, como ser disciplinada, dedicada, responsable en lo que haga. Algo que también aprendió de él, comenta, y de su madre, es la discreción, que muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras. Bueno, esa es Michelle Salas hablando un poquito, refiriéndose a su padre, el Sol de México, Luis Miguel. Por cierto, Netflix también, que no sé por qué, está poniendo los capítulos una vez a la semana, así que uno no puede adelantarse como todo en Netflix, que lo puede uno pasarse el día entero viendo todas las series o películas. En este caso no, tenemos que esperar a que la semana siguiente suban el siguiente capítulo. Oye, Claire, a ver, ese esquema de estreno también lo tiene Disney Plus. A mí me da la impresión de que no colocaron todos los capítulos, por ejemplo, de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, para evitar esa clase de gente que se suscribe solamente
por un mes. Puede ser. Y aprovecha y ve todos los capítulos y ya no me interesa más. Puede ver que sube los free trials, me veo la serie que quiero y chao. Exactamente. Sí, puede ser. Pero si te la van dando, si son 8 episodios, 10 episodios, no, coge uno semanal, va a tener que fumarte por lo menos 3 meses enganchado ahí. Tienen una técnica y una estrategia pensada, ¿no? Sí. Y tiene lógica. Gente como yo que le gusta ver series, como dice Claire, sentándose un buen domingo y viendo 4 o 5 capítulos con una cajita de cerveza al lado, pues no resulta esto de un capítulo. No, desencantada. Estoy desencantada con Netflix. Bueno. Pero bueno, seguimos con otra noticia y es que tenemos el orgullo de decir que tenemos a un latino como el mejor cantante de ópera del 2021. Esto es según el International Opera Awards, que reconoce a la excelencia de la ópera alrededor del mundo. Y estamos hablando del mexicano Javier Camarena y Juan Luis Guerra. Próximamente, este 3 de junio, a través de HBO Max, ya muchas personas vieron su anuncio en el Instagram de Juan Luis Guerra, estará lanzando su concierto que se llama Entre Mar y Palmeras. Juan Luis Guerra dice que fue muy difícil porque no tenía un público presente, pero que sus palabras textuales fueron: sin público es todo muy diferente. Pero eso sí, tocamos como si estuviera presente. Un concierto muy peculiar, pero que hace mezclas de muchos éxitos clásicos y también de nuevos éxitos de Juan Luis Guerra, que incluyen La Bilirrubina, Burbujas de Amor, y también un nuevo arreglo que está haciendo para la canción Ojalá que llueva café. Este concierto fue filmado en las hermosas playas de nuestro país, en Esmeralda y Miches específicamente. Y Juan Luis Guerra mencionó lo siguiente: la experiencia de tocar en la playa Esmeralda sin público fue especial y única. Solo teníamos el equipo de cámara, los técnicos y mi hijo Jean Gabriel como el director, además de la banda. El mar fue nuestro escenario y el aplauso de cada canción. Como dijo al principio del concierto, sin público todo es muy diferente, pero eso sí, tocamos como si estuviera presente. Así dijo Juan Luis Guerra, y desde ya contando los días para el 3 de junio. También tenemos unas sugerencias de canciones que son remakes y que están espectaculares, que se la tienen que buscar y escuchar y disfrutar, como dicen por ahí, con un buen vino, una cervecita al lado, con personas especiales. Esta es una. Maná hizo un remake de su canción Eres mi religión junto a Joey Huerta. Otra vez Maná. Ay, sí, pero les está quedando bien los remakes a ellos. Y en esta ocasión... Mira, oye, Claire, aquí yo le regalé la última vez 2 boletas a una persona para ver un concierto de Maná aquí en Santo Domingo. Ay, a mí me el encanta tipo se quedó viéndome así con un trullo y me dijo: ¿tú quieres que nos vayamos al bollo aquí mismo? Ay, no. Al bollo. Bueno, le siguen sacando el jugo y le exprimen la canción hasta más no poder. En esta ocasión está Joey Huerta, que es integrante del dúo Jessie Joy. Esta chica tiene una voz tan angelical, de verdad que una dulzura a su voz. Y el remake le quedó muy, muy lindo. Tienen que buscarlo. Eres mi religión. Y otra canción también que es muy contagiosa, es súper pegajosa, Flaca. ¿Se recuerdan de esa? Flaca. Claro. Bueno, esta del argentino André Calamaro invitó a Alejandro Sanz. Tremendo. Y tienen ahora una nueva versión también, que está buenísima. Tienen que buscarla. Y para cerrar, tenemos noticias buenas para los fanáticos de los Rolling Stones. Este legendario grupo de rock editará en diferentes formatos su show histórico gratuito, ofrecido en febrero del 2006 en Copacabana. Pues tienen que buscarlo y esperarse hasta el 9 de julio de este año para que los Rolling Stones les regalen esta pieza, esta obra maestra. El mundo del espectáculo sin alfombra roja. Claire Valerio. Continúa Radio Sin Radio. Te sonará increíble todo lo que escucharás en Radio Sin Radio. Carlos Almanzar abre el baúl de cosas extrañas y desempolva datos insólitos. Radio Sin Radio. Sí, vamos a compartir que el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Purdue, junto a la Oficina de Investigación Científica
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han diseñado, han creado una nueva pintura ultra blanca que refleja el 98.1% de la luz solar y puede mantener superficies, oigan eso, hasta 19 grados Fahrenheit más fresco que el ambiente que hay afuera. Es decir, es una pintura que podría llegar hasta sustituir el aire acondicionado cuando llegue la época de mucho calor. Nosotros, los que vivimos en el Caribe, yo de inmediato pegué el brinco, digo yo, no, pero esta es la solución para nosotros. Esta es la solución, esta información la comparto, que nos ha enviado a nuestro programa el Instituto Smithsonian allá en Washington. Repito, es una pintura ultra blanca que absorbe la luz solar. Increíble. Hasta entre un 10 y un 20% de esa luz solar, lo que se traduce en que no penetre el calor hacia adentro de la edificación. Qué cosa tan importante, porque si hay una persona a la que yo le prendo una vela todos los días, es a los creadores del aire acondicionado, porque sin eso, lo que vivimos en el Caribe, no podríamos sobrevivir. Imposible. Y aquí de inmediato arranco con lo insólito, sin miedo. Misterios, apariciones, contacto con el más allá. Lo paranormal llega en voz de Carlos Almanzar con lo insólito sin miedo. Radio sin radio. En diciembre de este año se van a cumplir 76 años en que 5 bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense desaparecieron luego de despegar de la costa de la Florida para un entrenamiento rutinario. 5 bombarderos desaparecidos sin dejar rastros. Tampoco aparecieron rastros de los 14 hombres que iban a bordo. Su misteriosa desaparición dio lugar a la historia del Triángulo de las Bermudas. Era la mañana del 6 de diciembre de 1945. Mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en la Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. Buscamos en todas las islas durante una semana, pero no encontramos restos de nada, explicó el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. Más de 7 décadas después, el teniente White aún recuerda el momento en que escuchó la noticia. Dice que estaba jugando baraja con su esposa. Vinieron a avisarme qué había pasado y qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer. 5 aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. No. Fue lo único que atinó a decir el teniente David White. Las condiciones climáticas eran normales. No había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, recuerda White. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado. Después debían hacer una práctica de navegación. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente, luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa a Fort Lauderdale. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al terminar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: mis brújulas no funcionan. Divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaba en Los Cayos, por Key West, pero luego determinamos que en realidad era el norte de las Bahamas, explica. Los Cayos son la punta sur de la costa de la Florida. Entonces el operador de radio recomendó al instructor que se dirija al norte hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a la Florida y así regresar. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor,
Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso, los llevó hacia el Océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir: vayamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa, recuerda White. Pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noreste. Por un momento no hubo contacto de radio. Para sorpresa del operador, el líder de vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos y cuando éste se volvió a comunicar con la torre 20 minutos después, se le escuchó confundido diciendo: no sabemos dónde estamos, no podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base. Se le escuchó decir: si aterrizas en el agua con olas de 8 a 10 pies, el avión se destruye como contra un muro de ladrillo, opina White. Lo que creo que sucedió es que aterrizó y probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo, no debe haber durado mucho en la tormenta. Y había más por venir. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa noche, uno de los aviones de rescate se perdió. Este incidente tan raro y tan extraño es el accidente que generó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. A partir de ahí comenzó una escalada de desaparición de barcos, aviones y otros más. Este fue el accidente que generó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Acércate, no tengas miedo. Con lo insólito sin miedo. Carlos Almanzar. Entérate, infórmate y diviértete. Radio Sin Radio. Uno nunca está conforme y siempre la espera. Es ahí donde aparece Carlos Rizzik y nos da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Bueno, queridos amigos y seguidores de Radio Sin Radio, hoy la ñapa viene con un tema que ha ido cogiendo mucha fuerza y atención, Dunia, porque en España ya se hizo una prueba. Se intentó hacer una prueba, pero no tuvo arraigo entre la gente y no se concretó. Nos referimos a la renta básica universal, queridos amigos, que es otra idea cuya implementación se acelera gracias a la COVID-19. Resulta que ustedes saben, todos sabemos que el COVID ha traído consigo cambios profundos en la vida cotidiana de muchas personas, comenzando por el trabajo. Cada vez somos más las personas, y me incluyo porque a veces lo hago, que trabajamos desde la casita. Y realmente esto es algo que se ha estado contemplando y de hecho ejecutando en algunas industrias, sobre todo la industria de los servicios, como las telecomunicaciones, la banca y otras cosas. Pues bien, la idea de la renta básica universal ha cogido mucha fuerza en los últimos 12 meses en muchos países. Y para los que no lo saben, le voy a leer una pequeña definición de lo que es la renta básica universal que encontré por ahí. Dice: renta básica universal es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. En buen dominicano eso quiere decir sin bajar el lomo, sin trabajar. ¿Okay? Vamos a hablar claro. A usted le mandan un dinero sin dar un golpe. Entonces, los que defiendan la idea dicen que, entre otras cosas, garantiza una vida digna, básica para todas las personas. Es muy democrática porque a la renta básica se le daría a todo el mundo. O sea, se le daría, por ejemplo, a un desamparado que vive en la calle, pero también se le daría a Bill Gates. O sea, sería así mismo el concepto universal. Todo ciudadano recibe un dinerito. Por ejemplo, los trabajos desagradables serían mejores pagados. ¿Y cuáles son esos? Dime, Ariel. ¿Cuáles son esos? Habría que averiguar. Para uno saber. Para uno saberlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo diría que un trabajo duro es el de limpiar un pozo séptico. Dios mío. Porque Bueno, sí. se entiende que los que trabajan en eso deben bajarse un pote primero, un frasco, y cuando la doña viene y dice: esto está muy caro lo que usted me va a cobrar, doña, pues usted sabe a dónde que yo voy a meterme.
Voy a meterme allá abajo, doña. Mire, ya me bajé un frasco para poder entrar. Carlos, tú sabes que eso depende también de cómo tú hagas ese trabajo, porque, por ejemplo, en algunos países, esas personas que se dedican a eso, primero le ponen unos trajes y unos que parecen de buzo. Son astronautas. Completamente aislantes. Y la persona, no importado qué tan profundo se meta en la ñeca, pues no, realmente no. Sí, pero Rizik, eso es en esos países desarrollados. Tú sabes que aquí es a mano limpia. No, hay problema. A mano pelada que hay que entrarle. Por eso te hablo de que primero se abrochan un frasco y entonces ahí es que entra. Primero tiene que ser expertos en letrinas. Sí. Bueno, ese pudiera ser uno de los oficios que se incluirían entonces en el listado de los trabajos desagradables que la renta básica universal ayudaría a la gente. Pero quienes se oponen a la idea argumentan que, por ejemplo, que va a generar inflación, que dañaría el prestigio del trabajo, que habría muchos vagos, que erosionaría los valores cívicos de la gente, porque entonces ya mucha gente diría, bueno, ya yo no tengo que trabajar, me van a mandar mi chequecito. También dice que incentivaría la inmigración, porque, por ejemplo, si la renta básica no contempla obligatoriamente la ciudadanía, pues mucha gente, por ejemplo, en República Dominicana, que tenemos Haití al lado, que es un país mucho más pobre, pues muchas personas cruzarían la frontera solamente para recibir esa renta básica universal y otras cosas. Pero bueno, el punto es, si yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, queridos amigos, ¿qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, vamos a hablar claro, en países en América Latina, donde de hecho se han hecho algunos intentos, como en Brasil, un programa que puso Lula en el 2006, creo que fue, no recuerdo, que fue parecido a eso. Pero ¿ustedes creen como que eso funcionaría en un país como República Dominicana, como Colombia, como Venezuela? Una renta básica universal, que a cada persona, independientemente de su ingreso, se le manda un chequecito. No, mira, yo entiendo que en estos países eso es lo que eso incentivaría la vagancia. Oye bien, incentivaría el vago. La gente porque yo soy un tipo que me gusta trabajar. Yo sé que Carlos Rizik es sumamente trabajador también. Yo soy una persona que a mí nunca me ha gustado estar y que pidiendo. Y mira que yo he tenido oportunidad, porque yo he estado rodeándome con todo tipo de gente, que he entrevistado a ministros del gobierno cuando trabajaba en la televisión a diario toda la noche. Yo nunca usé eso porque a mí no me interesa, a mí me gusta trabajar y el trabajo para mí no es solamente una búsqueda de sustentos, no, el trabajo para mí tiene un fin también terapéutico, o sea, para la mente ocuparla en algo. Sí, pero un chequecito que te llegue como que resbale, no cae mal. Si no, pregúntale a los cheques de Estados Unidos cuando llega ahí a la casita, que te llegan 1.600 sin dar un golpe. Eso incentiva la vagancia. Ahora mismo, los republicanos en Estados Unidos están tratando de bloquear esos planes de ayuda porque se están dando cuenta que hay muchos que se están recostando esas entregas de ese dinero para no trabajar. Porque el ser humano es vago. Es vago. Mira, Oye el listado de nombres aquí en Estados Unidos, el listado de nombres que están a favor de la renta básica universal. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Tesla, sí. Son todos multimillonarios. Ese quinteto está entre los 5 hombres más ricos del mundo y ellos dicen que van a tener que hacerlo para amortiguar los efectos de la crisis y la desigualdad que viene con la automatización. Eso es lo que yo no veo mal esas ayudas, No, yo no la veo mal, pero yo creo que deben ser focalizadas. Por ejemplo, debe ser focalizada y con un límite de tiempo, pero sobre todo en países como el nuestro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si vamos a suponer que una pareja, una familia pequeña, ¿no? La pareja y un niño de 5 años, por ejemplo, y uno de los miembros de la pareja fallece. Y obviamente la otra persona se ve obligada a cambiar completamente su vida para atender a su hijo. Entonces ahí sí yo estoy de acuerdo que esa persona se le diga, ¿tú sabes qué? Mira, aparte de tu trabajo, te vamos a dar una renta universal para que tú te dediques a tu hijo. Eso yo lo entiendo. Exactamente. Eso ahí está bien. Y por ejemplo, una madre soltera, un padre soltero, eso yo lo entiendo. Pero también debe haber, como se hizo en Brasil, que lo hizo Lula, pero no resultó no resultó como se pensó, pero por otras cosas. Pero una de los requisitos que debía cumplir la gente era, mira, yo te doy el chequecito,
pero tú tienes que garantizar que tu hijo vaya a la escuela, tú tienes que garantizar, además ser copartícipe en la educación de tu hijo, tienes que participar en los programas de la escuela y todo eso. Ariel, ¿qué tú crees? Una cuestión en Dominicana, por ejemplo, con relación a los divorcios, de una vez comienzan a arreglarse divorcios, vamos a divorciarnos 2 años para el cheque. No, sí, tú sabes cómo es. En Dominicana anda el divorcio pendejo a los 3 días. Sí. Porque ese cheque hay que cogerlo. En Santo Domingo el 40% de los hogares en el país son monoparentales. Yo pienso que necesitan ayuda, pero no sobre todo eso. Las ayudas deben tener un tiempo límite, como sucede en los países desarrollados. No es posible que tú le des un cheque a una gente de por vida, pero sobre todo esa ayuda debería de enfocarse más a las familias con hijos especiales, con gente dependiente, con gente que no puede trabajar, de madres o padres que tienen que atender a esos hijos y no pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad, tienen una condición física de por vida, que hasta que no mueran no pueden, y la mayoría son gente de escasos recursos que no tienen con quién dejarlo, porque a los que tienen dinero y le nace un hijo con alguna condición especial, pues pueden resolver, tienen gente que les ayude, lo llevan a terapia. Yo pienso que la ayuda debería, este país, nosotros debemos reclamar esa ayuda para ese tipo de familia. Vamos a ponerlo más fácil. Estos cinco pequeños pobres que están proponiendo y están de acuerdo con esto, que saquen la billetera y comiencen a repartir, que no esperen los gobiernos para hacer esto y que ellos repartan su riqueza, si ellos están de acuerdo con esto. Vamos a ponerlo más fácil. Tienen mucho dinero ellos para repartir. Yo particularmente, por ejemplo, en República Dominicana existe algo parecido, ¿no? Con todos estos programas que se inventaron, sobre todo los gobiernos del PLD, que todos sabemos que no era que la real intención era amarrar votos, porque hablemos claro. Y en España también se intentó, pero se necesitaban 500,000 firmas para implementarlo y no llegaron ni a 150,000. O sea que realmente es un concepto que todavía mucha gente lo rechaza. Pero bueno, los dejo con esa ñapita. ¿Vale la pena recibir un cheque, que un país invierta una cantidad enorme de dinero para garantizarle una entrada universal a su gente sin dar un golpe? Piénsalo. La ñapa, sin pedirla, nos las da como siempre Carlos Rizik. Así concluye este episodio, recordándote que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte cuando nos escuches por Spotify, Apple Podcast y YouTube. La próxima semana estaremos de vuelta contigo con la misma energía y la misma alegría, para que escuches donde quieras y como quieras. Radio Sin Radio, tu magazine podcast.